¿Cuántas veces seguro que te habrán dicho que no eres empático? Pero en sí, ¿qué significa la palabra empático? Antiguamente, una persona empática era aquella que te ayudaba, que entendía tu problema o tu situación e intentaba ayudarte. O la persona que siempre que has necesitado hablar o alguien que te escuche está ahí, ¿no? Pero hoy en día se está utilizando muy mal la palabra ser empático. Y yo lo hablo desde el punto de vista de los que son o hemos sido o somos cuidadores. Hablo desde utilizar esta palabra de empatía, de ser empático, que a fin de cuentas conlleva un chantaje emocional muy grande. Sabéis que últimamente aquí en el canal estoy introduciendo también una realidad que se vive, una realidad que quizás no se habla o no se saca públicamente en lo que es el Alzheimer y la demencia y el adulto mayor, y se sabe más o se conoce más a través quizás de canales de psicología, de psicoterapia, pero considero que es muy importante también tratarlo y manejarlo, ¿no? Por eso yo pregunto, para ti, ¿qué sería la palabra empático? Ser empática. O que alguien muy cercano a ti, inclusive puede ser tu pareja, te pueda tachar de que no eres empático. Yo hago aquí la pregunta y la dejo al aire. No sé para ti qué concepto será ser empático, pero yo pregunto, ¿ser empático es olvidarse de tu propia vida? ¿Olvidar que tienes derecho a tu vida? No ser empático, o mejor dicho, ser empático significa que tienes que ser tonto o tonta y no puedes reclamar nada. Hoy en día te vuelvo a repetir que se está utilizando mucho esta palabra. Inclusive también dentro de lo que es la convivencia con una persona enferma de demencia, se utiliza también mucho esta palabra. Y también dentro de la demencia, como yo os he explicado en otras ocasiones, se confunde el Alzheimer con rasgos muy marcados de personalidades muy dañinas, muy tóxicas, muy anuladoras, que te anulan por completo, que te hacen sentir que eres una verdadera mierda, o sea, que no vales para nada en el momento en el que tú te rebotas, ¿no? Y esto afecta sobre todo cuando estás cuidando o estás co-cuidando, porque vives en relación con una persona o estás casado o estás casada y tu marido o tu mujer te tacha de que no eres empático. Y yo pregunto, ¿qué es ser no empático? Si ser no empático es que no tienes derecho a quejarte, no tienes derecho a decir lo que no te gusta, no tienes derecho a decir que no tienes por qué olvidarte de tu propia vida. Si ser empático también significa que no tienes derecho a proyectarte tu futuro con tu marido o con tu mujer, pues yo verdaderamente prefiero no ser empática. Y como te digo, esta palabra, que como que me está cayendo gorda, esta palabra de empático. Empático para muchas personas que te lo dicen y que te dicen en tu cara que no eres empático, no eres empática, te están diciendo que te calles, te están diciendo que lo ayudes, pero que te calles, que no digas nada. Te están diciendo que lo aceptes con su problema que él quiso tener, que nadie le obligó, y que tú te calles. Te está diciendo que aunque quizás la relación, hablando de relaciones o de parejas o de matrimonios que tienen una persona mayor a quien están cuidando y que padece también demencia, te están diciendo de que no vale para nada lo que tú opines, que puedes hablar de cualquier otro tema, pero el último tema que puedes tocar es cómo está afectando la relación entre vosotros dos por culpa de un tercero que es la persona mayor, ¿no? Por eso te estoy diciendo de que se está utilizando muy mal la palabra empática. Si también ser empático significa de que quizás te estás muriendo en la misma mierda económica, que no tienes futuro, que no tienes economía, que no tienes trabajo, que tienes posibilidad de viajar a otro país, a otro lugar, irte una temporada a trabajar y a ganar plata, a ganar dinero, a estar mejor. Porque hoy en día no te olvides que el dinero es muy necesario. Y te dicen que no lo van a hacer porque si no se pueden llevar a ese papá o a esa mamá, entonces el viaje no se puede hacer.
Es decir, personas que anteponen el bienestar, la calidad de vida, todo a favor de un tercero, en este caso puede ser el papá o la mamá, y no tienen en cuenta realmente lo que forma parte de una pareja. Y utilizan para manipularte mentalmente la palabra empática. Mientras tú eres tonta o tonto, mientras te callas, mientras le sigues la corriente, mientras estás allí escuchándolo, apoyándole, mientras sigues el día a día, mientras eres consciente que cada día está pasando y no has hecho nada con tu vida, solamente ver a tu marido o a tu novio o a tu parejo o a tu novia o a tu pareja, solamente cuidar al papá o a la mamá. Y que llega la noche y no has hecho nada, porque a fin de cuentas tu vida, tu círculo, depende y existe solamente como co-cuidador, como una compañía más que está allí en el hogar, ¿no? Terrible de verdad que exista estas mentalidades. Y yo, desde luego, no estoy a favor de este tipo de empatía. Empatía para mí siempre lo ha sido es que puedas colaborar, puedas ayudar, puedas entender en un momento determinado su estado de ánimo. Pero también la empatía es buscar soluciones. Si algo está afectando a una relación, si algo está afectando a un núcleo familiar, hay que buscar soluciones. Pero no solamente que te digan, sé empático y no vamos a buscar ninguna solución. El futuro de una persona no depende de otra. No depende. Y si hablamos además de contextos de parejas, de mundo de pareja, porque es algo que yo me he dado cuenta a raíz de todos los vídeos que he ido haciendo sobre esta problemática, a raíz de escritos que me han dejado o personas que me han escrito por WhatsApp, te das cuenta que esta problemática que yo estoy aquí hablando es una realidad, como que ahora mismo es de día y que muchos matrimonios la están viviendo y que desgraciadamente digo, tristemente llega a un punto en que al final esa pareja se rompe porque él o ella, el hijo o la hija, está tan enfermo mentalmente de codependencia por el papá y por la mamá que le importa un carajo lo que tú sientas o lo que tú necesites. Y esto, como te estoy diciendo, se está mal interpretando y se está utilizando muy mal lo que es la palabra empatía. Es decir, como un matrimonio, no sé si es tu caso, pero seguro que sí, o una pareja, como quieras llamarlo, o si vives junto con una persona, ¿cómo puede ser que tu futuro, tu proyección, que tú decidiste unirte a una persona para crear, porque eso es la pareja, es un proyecto de vida, es una vida con proyectos, con ilusiones, con objetivos? ¿Cómo puede ser que todo se vea reducido si la mamá o el papá no puede estar ahí en medio de ese proyecto? Eso me parece a mí que es muy injusto y esto ocurre tristemente cuando estamos hablando de papás y de mamás que antes de enfermar con un tipo de demencia, que generalmente suele ser la demencia frontotemporal, que es la que afecta a la forma de expresarse y a los sentimientos, pero que han sido personas que en su vida de jóvenes han sido personas dominantes, manipuladores, muy rectos. También han habido muchas carencias en la vida de esas personas. Luego también te das cuenta, cuando indagas, te das cuenta que en la vida de tu pareja han habido también muchas carencias en la infancia, o que inclusive en la infancia o en la adolescencia, esa mamá manipuladora y tóxica, tristemente es así, tóxica, le ha ido implicando al hijo o a la hija unas responsabilidades que no le correspondían a la edad que tenía. Es decir, es un contexto que aunque suene raro, que digas, bah, eso no pasa. Como te estoy diciendo, eso pasa. Hay muchos matrimonios, muchas familias, muchas uniones que se han ido a la mierda porque el hijo o la hija que cuidaba del papá o de la mamá está realmente enfermo por una codependencia, donde no sabe respirar sin el papá o la mamá al lado, no sabe proyectar con su pareja si no es teniendo al papá o a la mamá al lado, no pueden proyectar un futuro si en ese futuro no se incluye también al papá o a la mamá. Eso es una enfermedad, eso es codependencia, pero si esa persona de la que tú te has enamorado y estás conviviendo y está utilizándote en contra de ti la palabra empatía, si esa persona lleva muchos años cuidando del papá o de la mamá, tristemente esa persona, tu pareja, se acaba convirtiendo en el doble del papá o de la mamá.
No ven más allá, no los puedes confrontar. Te van a enviar lo más lejos que puedan. Te van a tapar la boca siempre que tú quieras hablar del mismo tema. Te van a decir frases como otra vez con lo mismo, vas a empezar con lo mismo, ya no más, no más. Y es la única forma que tienen realmente como de cubrirse de un sentimiento de inferioridad y de un sentimiento además muy problemático que arrastran durante años. Hay hijos y hay hijas que están cuidando de un padre o de una mamá. Generalmente esto también pasa solamente con las mamás, porque también las mamás, además que llevan tantos años en la vida de una hija o de un hijo, se vuelven muy egoístas y ven al yerno o ven a la nuera, las ven como unas personas con las que tienen que competir. Sienten celos de que una persona haya llegado a la vida de su hijo o de su hija. Y te aseguro que si además padecen de un tipo de demencia como es la frontotemporal, eso va a salir a flote cada día. Cada día esa persona se va a encargar de hacerte la vida una mierda. Te va a ignorar, te va a criticar, mientras todavía podía, antes que la enfermedad avance más y ya los dejan pues quietos, que ya no pueden moverse ni hablar. Pero inclusive así y todo, cuando están tan reducidos que ya no pueden ni caminar, ni pueden hablar, con una mirada igualmente te están indicando lo poco que tú vales para ellos y la poca importancia que tú has tenido en la vida de ellos. Y también inclusive la falta de respeto, porque a veces inclusive, aunque no puedan hablar, te sacan la lengua y te hacen una burla, o te hacen pistola, te hacen muchos gestos. Y como te digo, te ven a ti, si eres hombre o si eres mujer, que te has enamorado de una mujer o de un hombre que está cuidando hace años de la mamá y que es un niño o una niña de mamá que no sabe vivir sin la mamá. Te vas a encontrar, por lo tanto, con una serie de problemas a los cuales tarde o temprano, con el dolor de tu alma, vas a tener que salir de ahí. Y lo peor, que es el principio de este video, lo peor es que cuando tú ya quieres salir porque te das cuenta de que no eres nada, no eres nadie, no has formado nada, que tú decidiste vivir con alguien porque te enamoraste, por amor, porque era recíproco también, porque esa otra persona te decía que te quería, que te amaba, pero va pasando el tiempo y cuando esa persona se siente o cree que está seguro o segura de que te tiene, ahí sale la personalidad real, ahí sale realmente esa codependencia por la mamá, ahí sale esa intoxicación por la figura de la madre dominante y manipuladora. Y como te digo, tu opinión va a valer una mierda. Te darás cuenta que tus días, tus meses van a ir pasando, la vida se te va a hacer una rutina, no habrá un espacio para comunicación con la pareja, además. También todo el día esa persona está enfocada en la mamá, atendiéndola, haciéndole compañía. Es decir, llegarán las 12 de la noche y te das cuenta que llega esa rutina, que llega a las 12 de la noche, que te vas a la cama, que ves que tu pareja se mete en la cama, pero como si fuera un extraño, no hay esa chispa, porque además está cansado o está cansada, está mamado, está mamada de todo el día de atender a la madre. Luego a medianoche ves cómo se levanta y sigue el mismo rollo tóxico con la mamá, que si le hace un cambio, que si solamente a veces inclusive se levanta solamente para luego acostarse un rato con la mamá. Te lo digo así de claro, así de abierto. A todas estas personas que a veces se preguntan, los que hacemos canales, ¿no? Y que hacemos canales educativos, que también tenemos nuestra propia vida y qué es lo que hacemos por el día, ¿no? O por qué hacemos a veces este tipo de canales. En mi caso yo lo hago porque lo que estoy aquí narrando y explicando es algo que a mí me ha tocado directamente. Yo he salido, como se dice, con la cola entre las piernas. Yo salí de una relación muy tóxica, inclusive hasta por la propia familia, que esa es otra. Olvídate de que la familia de tu amor es tu familia. Olvídate. Si además ha sido una familia que no ha querido al papá o a la mamá, no lo han querido cuidar, menos todavía, porque tú lo has confrontado muchas veces para decirles que también lo cuidaran. Y eso no les interesa. Pero como te digo, yo he vivido esta realidad.
y se me ha utilizado la palabra en contra de mí de empatía. Si empatía es que yo no puedo tener libertad, yo no puedo proyectar con quien fuera mi pareja, yo no podía tener una vida a la cual yo estaba acostumbrada como pareja, a entrar y a salir, a tener ilusión, la chispa, el erotismo que no se caiga, proyectar unas vacaciones, tener libertad. Pues perdóname, como te dije, la palabra empatía se está utilizando muy mal. Y ser empático no significa que te tengas que olvidar de tu propia vida y que el único fin, lo único que te une a esa persona es una lucha diaria para cuidar de la mamá. Todo el día es ver cómo cuidan a la mamá. Y además, antes de que la mamá ya enfermara a los niveles, como he explicado, de que ya no caminan, ya no hablan, pero antes de que llegaran a esos niveles han sido, y también en mi caso, han sido relaciones muy tóxicas, relaciones de mucha agresividad y no física, pero una agresividad emocional, de pasar por tu lado y no te saludan, o pasar rápidamente para que te des cuenta que han pasado por tu lado, o de un portazo, o de una mala mirada, o de un gesto, o de una burla, o de vez en cuando alguna palabra dañina, de vez en cuando decirte que tú no eres de la familia, que tú no eres nadie, que su hijo o su hija no la va a abandonar para vivir contigo. Cosas por este estilo, que no te tienen que agradecer nada, que te consideran además como la moza, como dicen aquí en Colombia, te consideran como si tú fueras la esclava de la casa, te consideran que tú estás obligada a mantener la casa limpia, a atender, a hacerle la comida también cuando el hijo o la hija no estaba. Qué gran error es esto, qué gran error. Personas muy tóxicas y también creo que este tipo de video es lo que nos une a muchas personas. Cuando tocamos la sensibilidad de historias que nos pasan en la vida y que por vergüenza, por miedo a ser criticado quizás, a lo que te puedan decir, a lo que te puedan escribir, y la gente se lo calla. Y recuerda que solo tenemos una vida. Lo que no hagas ahora no lo vas a hacer una vez que estés muerto. Y para mí las cosas que son injustas son las que hay que hablarlas, exponerlas. Quizás mi caso sea el de muchas otras mujeres. Y de hecho sé que lo es, porque como te digo, he recibido bastantes mensajes, inclusive por forma interna a través de mi WhatsApp. Entonces, muy triste, como te digo, que esta terrible enfermedad llamada demencia, donde hablamos o donde se incluyen diferentes tipos de demencias, ¿no? Pueda también tapar unas muy malas emociones no sanadas. También decirte que cuando esto ocurre, cuando te ves contra la pared, que dices, tengo que elegir, o sea, o mi vida, o morirme yo en vida, o marcharme, o sea, cuando lo has intentado todo, cuando has intentado hablar, cuando le has dicho, oye, pensemos en nuestro futuro, yo me uní a ti para tener un futuro, para vivir la vida, no para ver cómo pasan los años y estar aquí esclavos en la casa, porque tú dices que es una responsabilidad que tú decidiste tomar y eso no te lo va a quitar nadie. Cuando además no te das ni la oportunidad, porque esa es otra, que cuando ocurre esto, en un hombre, en una mujer que cuida de la mamá, cuando llevan muchos años cuidándolos, cuando además ellos se han vuelto como la mamá, manipuladores también, narcisistas, tóxicos, obsesivos, resulta que nadie puede cuidar como ellos, nadie. A todos los cuidadores que puedan tener en la casa les van a sacar pegos, faltas. Nadie los va a cuidar como ellos, y mucho menos tampoco decirle o insinuarle o decirle directamente que deja a la mamá con el hermano, con la hermana, y que tú tienes derecho a hacer tu vida, que llevas tantos años cuidando, oye, permítetelo, que la vida pasa rápido, que igual tu madre, que ahora ya se ha quedado en un estado vegetativo, que no camina ni anda, puede durar 10, 15 años más. Imagínate, tu historia se acaba a los 70 y pico de años, ¿qué has vivido? O sea, ¿qué has construido, no? Todo ello al final es para deciros de que existen muchos cuidadores, tanto hombres como mujeres, que tristemente deciden unirse con otras personas no por amor en el sentido de proyección de una pareja, de vivir todo lo que incluye una pareja, sino que realmente para llenar vacíos que no han superado en sus vidas. También algo que yo he analizado a raíz también de lo que a mí me ha ocurrido personalmente es que si miras también y profundizas en la vida de esa persona, te das cuenta que realmente nunca tuvieron parejas que duraran años, nunca vivieron con nadie. Y eso te hace preguntarte, ¿por qué no?
¿Por qué? Porque quien más o quien menos, a ciertas edades hemos tenido 2 o 3 parejas o hemos convivido con 2 o 3 parejas, ¿no? Como mínimo. Y cuando te das cuenta que no, y luego evalúas todo lo que has vivido, recuerdas todo lo que has vivido, todas las palabras que te han dicho, todas las acciones que has visto, eso dice mucho. Eso dice mucho. Este tipo de personas, como te estoy diciendo, no van a reconocer jamás su error. Solo se van a limitar quizás con los amigos íntimos. Y te lo digo por si a ti también te está ocurriendo, que lo sepas. Se dedicarán inclusive en sus perfiles públicos, de redes sociales, hablarán del desamor, de que los han dejado, de que los han abandonado, de que qué malo fue el amor mío que me abandonó, que se fue, y por el hecho de haberse ido, eso dice mucho de la persona que se fue, ¿no? Es decir, te tratan como una mierda. Pero son tan cobardes que no dicen el por qué te fuiste. Realmente, cuando en un hogar tienes felicidad, tienes unión, tienes proyección, se te da tu lugar. Tú no vas a valer menos que el papá o la mamá que vive ahí, porque por eso decidiste hacer un matrimonio, un hogar. No son valientes para decir eso. No son valientes, solo dicen que los has abandonado. Y son incapaces de decir cómo te anularon durante muchos años, de que tú solamente has servido para estar ahí, para llenar un vacío, para callarte, para aguantar humillaciones, para aguantar insultos, para cuando tú te has querido defender de esos insultos o para cuando tú has querido decir, oye, yo tengo aquí mi sitio, yo soy alguien, y te tapan la boca porque defienden a la mamá. Eso es una enfermedad llamada codependencia de mamitis, de papitis también, pero sobre todo de mamitis. Terrible, terrible porque es una destrucción emocional y es una historia que cuesta mucho de superarla, la verdad. Así que esto es un poquitín también este contacto que yo quería hacer aquí directo en el canal, ¿no? Que no solamente sea un canal enfocado en lo educativo, ¿no? O sea, hablar de la demencia, por qué se produce la demencia, qué afecta a la demencia, qué tipos de tratamientos químicos la empeoran, qué soluciones alternativas tenemos para mejorar la demencia, sino que también es un canal, como te estoy diciendo, donde yo busco que la gente también se abra. Y yo me abro. Tú no te puedes ir de un sitio, como te digo, con la cola entre las piernas, porque así lo han querido, porque son gente cobarde, porque solamente vale el papá y él o el papá y ella, donde además la familia desaparece y donde tú eres el malo de la historia. Y como te estoy diciendo, lo único que realmente valía durante todos esos años era la mamá. La mamá podía insultar al yerno, le puede hacer mala cara, lo puede tratar de las peores de las maneras y el yerno se tiene que callar, y cuando el yerno o la nuera salta y explota y dice, yo no me uní a ti para que tu madre me humille, no me uní a ti para que tu madre mande nuestras vidas, no me uní a ti para que mi futuro o nuestro futuro dependa de tu mamá. Cuando tú dices esto, ahí se acaba la relación. Si son personas que dependen emocionalmente y que están enfermos emocionalmente, vulgarmente se diría que no saben cagar ni mear sin la madre. Nada más. La madre puede ser lo peor del mundo, porque tristemente hay así. La mamá no es solamente la que pare, caramba. Hay que quitar ese romanticismo en la palabra mamá. Mamá es la que quiere al hijo, la que, además de darle la vida, se preocupa por el hijo, por la hija, la que es feliz si el hijo es feliz, la que no se mete en la vida del hijo, la que deja que cada hijo elija su vida. Eso es la buena mamá. Pero desgraciadamente, como te digo, hay mamás. Ocurre también con los papás, pero generalmente hay mamás muy destructivas, muy destructivas, que solamente quieren al hijo o a la hija para ellos, para ellas mismas, y son capaces de cualquier cosa. Yo he sido testigo hasta de un intento de suicidio por parte de mi suegra. Tenaz. Para eso, como yo siempre dije, no estaba loca. A la que mi pareja se daba la vuelta, me sacaba la lengua, o como digo, me hacía la pistola. Y lo peor todavía, cuando tenía el valor, me decía frases como la que acabo de decir hace un rato, que yo no era de la familia, que nunca iba a ser de la familia, que qué tal, como dicen aquí en Colombia. Pues, ¿qué tal? Pues se ha quedado sola, como mínimo de mi presencia. Así que te comparto historias duras, jodidas de la vida.
Y sobre todo te estoy compartiendo de que no caigas en la trampa de esta palabra empatía. Cuando tengas tu marido, tu pareja, tu mujer, tu compañera, y utilicen esa palabra para humillarte y para decirte que eres mala persona porque no tienes empatía, porque no quieres una relación tóxica, porque se da cuenta realmente que esa mamá es tóxica, pero no le importa porque es la mamá. Si eso te está ocurriendo, como te estoy diciendo, huye de ahí, vete. Aunque te mueras por dentro, aunque los ojos te se sequen de tanto dolor como llevas, aunque te pases las noches con insomnio preguntándote, joder, pero ¿por qué me ha pasado esto a mí? Y al final te das cuenta que sí, donde no te dieron tu lugar, donde tú no vales, donde no importa lo que hagas, lo único que importa es que nadie toque a la mamá. Y peor todavía, cuando te das cuenta que ese hijo o esa hija no sabe mear ni cagar sin la mamá. Y mientras tú has tragado, mientras tú has cedido, mientras no has montado un pollo, ha sido muy buena. Pero la que dices, ya no más. Porque, como te digo, una pareja es para crear, para progresar, pero no para morirte en años solamente con el fin de que ese papá o esa mamá sigan vivos y que interpongan al papá o a la mamá en esa relación. Terrible. Pero como te digo, esta es la vida. Y estas son historias reales. Así que si estás viviendo lo mismo, te invito a que reflexiones sobre tu vida. Te invito a que reflexiones qué estás haciendo con tu vida. Te invito a que pienses que la vida se va cada día. Y también te invito a que hagas este pensamiento de que no estás haciendo nada malo cuando dices, ya no quiero más, ya no aguanto más. Y eso no significa que no seas empático. Dios nos dio a cada persona una vida para vivirla, no una vida para que se quede muerta al lado de alguien que no sabe vivir la vida si no es con el papá o con la mamá. Que solamente tú has estado para llenarle un vacío en un momento determinado. Pero a la hora de la verdad, cuando tú quieres plantearte, cuando le invitas a que hagáis un proyecto en conjunto, te darás cuenta que tú no vales nada si el papá o la mamá no se incluye dentro de ese proyecto. Así que chicos y chicas, ya sabéis, esto ocurre en el mundo también de los cuidadores. Muchas cuidadoras están tristemente en esa cárcel mental de haberse enamorado de un hombre o de una mujer que es cuidador, que es codependiente, que lo único que le importa es la mamá. Y como te decía, la mamá puede ser lo peor, puede ser lo más despreciativo, lo más insultivo, lo más soberbio, lo más prepotente, la más egoísta, la más maltrato, porque incluso te pueden poner la mano encima. A mí me la pusieron también. Y sin embargo, cuando tú reclames, tú vas a ser el malo o la mala. Te van a decir que no eres empática. Gracias por escucharme, como siempre. Deja tu historia. No tengas miedo a las críticas. No tengas miedo porque tú vales mucho. Yo valgo mucho. Y yo no valgo solamente de compañía al tiempo que dejo que mi vida se muera. Esto es algo que yo he aprendido. Con mucho dolor, como te digo, con muchas lágrimas, con mucho preguntarme, ¿pero por qué? Pero te das cuenta que sí, que esto existe. Y que si ya la enfermedad del Alzheimer, de las demencias, es terriblemente dura, todo lo que conlleva, imagínate además tener un padre o una madre con estas personalidades tan marcadas, destructivas, manipuladoras, narcisistas, que convierten al hijo o a la hija en la misma personalidad de ellos mismos y que tristemente destrozan matrimonios. Gracias como siempre. Si te gusta, deja tu opinión, comparte el canal y gracias sobre todo porque sé que son realidades, como te digo, que muchas personas se callan por vergüenza. Al qué dirán, me van a criticar, pero sabes una cosa, como te decía, como esta luz del día que me está viendo hoy, martes, que Dios te dio una vida, Dios me ha dado una vida para vivirla, no para morirla al lado de alguien que a fin de cuentas nunca te quiso como pareja, solo te quiso como una compañía, para alguien que está ahí, a las buenas y a las malas, y está ahí. Pero ese alguien nunca podía reclamar. Y cuando reclamas, como pasó en mi caso, te envían
como dicen aquí en Colombia, a comer mierda. Y encima te dicen que eres cero empática. Manda huevos, diríamos en mi país, en España. Gente, como siempre, gracias por escucharme. Estas son cosas que ocurren, cosas cercanas, cosas que yo quiero compartir para que no solamente sea un canal, digámoslo así, totalmente educativo, enfocado en la prevención y en la mejora de los problemas de la memoria, tanto de demencia como de Alzheimer. También es un problema y es un canal humano, donde aquí también se vibra, se siente, se llora, donde te dejan, donde te abandonan, donde te traicionan a fin de cuentas y donde juegan con tus sentimientos. Gracias como siempre, nos vemos en el próximo.